Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo con el pastor Alfredo Cavalli. Bueno, pues una semana más que estamos meditando juntos la palabra de Dios. Amén. No nos cansamos, ¿verdad? Porque justamente para nosotros el descanso son las cosas de Dios. Amén. Esas son nuestras vacaciones, por así decir. Nuestro descanso realmente es cumplir la voluntad de Dios. Amén. Entonces, para nosotros, pues es siempre un gozo, una alegría continua. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy estrenamos capítulo. Capítulo 5 del libro de Efesios. Amén. Leeremos algunos versículos, ¿ok? Y vamos a meditar en ellos, intentando, como digo siempre, pues el tratar de coger lo más esencial para nuestras vidas. Amén. Necesitamos hoy, más que nunca, acercarnos a la palabra de Dios con verdadera sed y con verdadera hambre de las cosas de Dios. Amén. Tiene que haber en nosotros un renuevo continuo. Amén. Como digo muchas veces yo, ganas de hacer una fiesta continua con Dios. Cada día para nosotros deberíamos de contemplarlo como una fiesta continua. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos meditando en la palabra de Dios, para nosotros, pues, ¿qué más queremos? ¿Qué gozo más grande podemos esperar que el meditar en la palabra de Dios? Si de ahí nos viene el socorro, de ahí nos viene el alimento, el refugio, es nuestro refrigerio espiritual. Así que, mis queridos hermanos y amigos, vamos entonces a meternos ya de lleno en este capítulo 5 del libro de los Efesios. Amén. Bueno, estamos entonces en el capítulo 5 del libro de los Efesios y ya el versículo primero empieza fuerte. Empieza directo, va al grano. Y es que necesitamos ver la palabra de Dios de esta manera. Amén. No es hora, no es tiempo de que andemos con subterfugios, tratando de acomodar la palabra a una situación alguna en nuestras vidas, creyendo que bueno, el Señor ve todas las cosas, pero por eso que Dios ve todas las cosas, que a nosotros nos toca hacer el trabajo, de dar un paso adelante, dejar que el trabajo del Espíritu Santo se cumpla en nosotros. Amén. No tenemos que estorbar para nada la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces el primer versículo, digo pues que empieza fuerte. Dice, sed pues, es un imperativo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Ya me han oído una palabra que suelo utilizar cuando hablo de la relación del creyente con Dios y de Dios con el creyente. Es la palabra filiación. La palabra filiación o filial. O también filialidad. Es decir, que formamos parte de una familia. Y estamos unidos con Dios por estos vínculos filiales. Amén. Hemos renacido en Dios. Antes estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y se ha cumplido en nosotros lo que la palabra de Dios llama la primera resurrección. Hemos salido de las tinieblas, hemos entrado en la luz, y hemos sido resucitados, porque estábamos muertos. Listo. Entonces, en esta relación que
Dios tiene con nosotros esta relación especial, encontramos a lo largo de la palabra de Dios cómo Dios califica al creyente con este calificativo tan hermoso de hijo, hija. Amén. Gloria al Señor. Es decir, Dios se constituye como Padre del creyente. Amén. Cuando los discípulos se acercan a Jesús con la inquietud de que les enseñase a orar, era costumbre en ese tiempo de que el rabino, ¿ok? El rabino de turno, por así decir, ¿ok? A sus discípulos, a sus alumnos, por así decir, les enseñase algún tipo de oración específica, y esa oración específica formaba parte, digamos así, que era como el sello de esa escuela. Entonces, es algo que hasta hoy día en el pueblo judío, algún tipo de oración específica que han transmitido algunos maestros del judaísmo, los alumnos la siguen diciendo, ¿ok? Para mostrar justamente a la escuela rabínica a la que pertenecen. Entonces, cuando los discípulos se acercaron a Jesús con esta petición, queremos que nos enseñes esa manera específica que es de esta escuela nada más. Le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Jesús, abriendo su boca, les dice: cuando oréis, orad de esta manera. Entrando en tu habitación, ¿ok? Oraréis de esta manera. Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y la oración que Cristo les enseña comienza con esta declaración magnífica, que constituye algo único en la teología cristiana, ¿ok? Es algo peculiar de la teología cristiana, es decir, que el cristianismo es la única religión en el mundo que entiende que Dios realmente es el Padre del creyente. En el judaísmo, si bien en algún pasaje los judíos se refieren a Dios como Padre, realmente no lo entienden como tal Padre. En el Islam, pues es una concepción totalmente diferente, porque no está esa declaración de Dios como Padre. Ellos dicen que Dios no tiene hijos y punto. Y en las demás religiones tampoco se contempla a Dios como Padre, ese Padre que nosotros como creyentes vemos en la persona de Dios. Amén. Entonces, volvemos a nuestro capítulo 5, donde Pablo directamente les dice: sed pues, y es una forma verbal que se llama imperativo, es decir, que les está, ¿cómo se dice? No obligando, pero que los está poniendo de manifiesto cómo tienen que hacer. Entonces, ustedes tienen que hacer esto, sí o sí. Por eso utiliza Pablo en este versículo esa forma imperativa. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Con esta frase podríamos estar hablando, yo creo que durante semanas, porque hay mucha miga solamente en este primer versículo. Nosotros debemos de imitar lo bueno y no lo malo. Amén. Imitemos lo bueno, las cosas de Dios, las cosas cristianas. Nosotros no tenemos que andar detrás de las cosas mundanas, detrás de las cosas del hombre, no. Nosotros tenemos que andar detrás de todas las cosas que dependen y emanan de Dios. Amén. La bondad, el amor, el cariño, el respeto, todas estas cosas, todo este conjunto de cosas,
emanan de Dios y son las que nosotros debemos imitar. Amén. Hay un refrán que se suele decir que se conoce a los hijos, pues, porque hacen las cosas del Padre. ¿Ok? O sea, que imitan, porque es el referente. Y nosotros, nuestro referente es Cristo, es Dios. Amén. Ese es nuestro referente. Y podríamos hacer esta pregunta para todos, ¿ok? ¿Cuál es tu referente? Porque el referente, pues no puede ser hombre alguno. Si bien a veces nos apegamos, pues, por el cariño que a veces, pues, los pastores nos dan, pues, en reciprocidad nosotros también los queremos, claro que sí, ¿verdad? Pero, claro, aprendemos de nuestros pastores. ¿Cuánto no he aprendido yo de mis pastores? Pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que nuestro ejemplo, el verdadero ejemplo, es el ejemplo de Cristo. Tenemos que imitar a Dios. Amén. Toda la gloria sea siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, entonces nos dice que nosotros tenemos que imitar las cosas de Dios y lo debemos de hacer dentro de ese cuadro, ¿ok? En el cual nosotros somos, en esta relación filial, nosotros somos sus hijos. Amén. No somos sobrinos ni primos de Dios, somos hijos de Dios. Y debemos de comportarnos como hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien, el versículo 2 vamos a entrar un poquito más en ello. Bien, el verso 2 nos dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y cómo entendemos eso, que se entregó por nosotros? Nos da después esta referencia. Aquí después, entre esto y esto, podríamos poner una palabra para que nos entenderíamos mejor. Como ofrenda y sacrificio, en olor fragante. Amén. Es decir, aquí Pablo nos da el referente que es Cristo. Cristo ha hecho todo por nosotros. Él se ha dado por nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. ¿Saben? Quizás por algunos de nosotros no hubiesen pagado ni siquiera 5 centavos. Algunos hubiesen dicho: estas personas no tienen valor. ¿Ok? Y sin embargo, para Cristo, nosotros hemos tenido tanto valor a sus ojos que se ha dado a sí mismo, se ha entregado a la cruz del Calvario, ha derramado su sangre para nosotros. Amén. Él ha pasado todo ese sacrificio del Gólgota por causa de nuestras desobediencias y pecados. Ahora el apóstol, si lo vemos el verso 2 despacito, nos dice que debemos de andar en amor. Amén. Andar en amor. Ayer estaba hablando con una persona y comentaba con esta persona de que nosotros como creyentes debemos de practicar el amor, pero no solo que el amor como un concepto, porque algunos hablan mucho del amor, pero solo es una especie de concepto o de idea en su mente. Por ejemplo, el libro de Proverbios nos dice que no está bien que llamen a tu puerta pidiendo un favor y que les diga: está bien, vente mañana, cuando tienes con qué bendecir a esa persona. Entonces, tú tienes que, sí o sí, tienes que mostrar ese amor que tienes. También esto mismo lo vemos en el libro de Santiago. En la carta de Santiago vemos exactamente el mismo concepto. Nosotros demostramos nuestra fe a través de las obras.
hay muchos que en el mundo protestante, pues a fuerza de quitar cosas, pues piensan que las obras no son necesarias. A ver, no son necesarias para salvarte, ¿ok? Pero son necesarias en el sentido de que si dices que eres salvo, las debes de cumplir. Amén. Entonces, nosotros debemos de andar en amor en el sentido en el cual, si yo veo a un hermano que está en necesidad, debo de socorrer a mi hermano. O sea que el amor no debe de ser solo un concepto, una idea, sino que debo de cumplir el amor. Amén. Demuestro con las obras mi fe. Amén. Nos dice que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y nos dice ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto me hace pensar bastante en el rito que todos nosotros practicamos, por lo menos digo los domingos, ¿no? Cuando presentamos lo que malamente llamamos Santa Cena, ¿ok? Llamamos Santa Cena. En francés, en el mundo protestante se utiliza la expresión le Saint Repas, como una especie de santa comida. Viene a ser aproximadamente la misma idea que en castellano, la Santa Cena. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las Escrituras, vemos que Jesús les hace mención de su cuerpo y de su sangre una vez que han terminado de cenar. Es decir, no tiene que ver nada con la cena lo que Cristo les va a anunciar. Cuando Cristo levanta ese trozo de pan, lo presenta a Dios y dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado, etcétera, etcétera. Después cuando coge el cáliz, lo presenta, dice, esto es mi sangre de la nueva alianza, etcétera, etcétera. Pero eso no era una cena. En el libro de Corintios, Primera de Corintios 11, a partir del verso 23, Pablo explica, ¿verdad? Ahí explica y denuncia las malas prácticas en cuanto al rito de participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Y les dice Pablo de manera literal, esto no es un almuerzo. Algunos vienen aquí a comer, o vienen comidos, o se piensan que esto es una cena o que es una comida, y no es esto. Pablo les tiene que reconvenir y decirles que se están equivocando. Cristo, y es lo que justamente Pablo nos enseña aquí, Cristo, en ese momento donde nosotros tomamos el cuerpo y la sangre del Señor, es ofrenda y sacrificio. Amén. Yo sé que algunos protestantes igual se van a rasgar las vestiduras. Cuidado, que yo no estoy hablando de misa, ni estoy hablando de sacrificio continuo. ¿Listo? Amén. Estoy hablando de lo que dice la palabra. Estoy leyendo lo que dice la palabra. No me estoy sacando cosas de la manga. ¿Ok? Y recalco y lo vuelvo a repetir por si no ha quedado claro. Yo no estoy hablando de misa, de sacrificio misal, del sacrificio de la misa. No estoy hablando de un sacrificio continuo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto para nosotros una vez y para siempre. Ese sacrificio ya está hecho. Pero el apóstol nos quiere recalcar que cuando nosotros participamos del cuerpo y de la sangre del Señor, eso no es un almuerzo. Entonces, cuando nosotros lo llamamos Santa Cena, está mal dicho. Y en francés, cuando se dice le Saint Repas, también está mal dicho. Está mal dicho, porque no es así. Pablo mismo dice, el que tenga hambre que coma en su casa, porque esto no es una comida, no es un almuerzo.
En italiano recuerdo que un sacerdote una vez dijo: "Questo non è un pranzo", esto no es un almuerzo. Listo. Cuando nosotros participamos del cuerpo y de la sangre del Señor, eso es ofrenda y sacrificio. Y esto es un concepto súper importante. En otro día quisiera desarrollar esta idea, ¿ok? Porque es muy importante. Muchos cristianos, cuando participan del cuerpo y de la sangre del Señor, hay tan poco respeto, hay tan poca reflexión en lo que se está haciendo, que toman del cuerpo y de la sangre del Señor, es decir, toman de ese pan y toman de ese vino sin discernir realmente lo que están haciendo. Y claro, después viene lo que anuncia Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Dice que algunos se enferman y otros duermen. Por ello, yo creo que, mis amados hermanos, es importante que tengamos en cuenta estas palabras de Pablo. Amén. Cuando participemos del cuerpo y de la sangre del Señor, cuando participemos de ese pan que presentamos, ¿ok?, que va a significar el cuerpo de Cristo, y cuando presentamos ese vino que va a significar la sangre de Cristo, digo yo significar y no simbolizar, ¿ok? El pan no es un símbolo, la sangre no es un símbolo, un mero símbolo, ¿ok? Hay que hablar las cosas como son, ¿amén? No creo en la transubstanciación, ¿ok? No creo en esa teoría, ¿ok? Ni en la consustanciación tampoco, pero creo que hay algo importante en el rito, cuando nosotros juntos participamos del cuerpo y de la sangre del Señor, en el cual nosotros tenemos que ver ahí una significación. ¿Qué significa? ¿Qué sentido tiene para tu vida ese momento? Amén. Yo creo que nos iría mucho, mucho, mucho mejor si cada semana, cuando participamos, meditásemos mejor lo que estamos haciendo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a leer esta parte que va desde el versículo 3 hasta el versículo 7, ¿ok? Esta porción, y vamos a leerlo. Entonces nos dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trovanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Amén. Gloria al Señor. Creo que fue la semana pasada que les hablé de algunas costumbres que tengo. Algunas cosas que me gusta conservar como buenas costumbres, como buena práctica, y lo vengo haciendo desde hace muchísimos años, porque así me enseñaron mis pastores. Amén. Por ejemplo, cuando hay un grupo de personas que están hablando cositas subidas de tono, entonces Alfredo coge, se da la vuelta y se va. Para que mis oídos no se llenen de basura. Si alguna persona viene, por ejemplo, con la idea de contarme un chisme o cualquier cosa, pues rápidamente paro a esa persona. Si está hablando de un tercero, hay que parar a esa persona. Mira, esa persona tercera no está aquí delante y es una falta de respeto que hables mal de esa persona,
no estando esta persona delante. Y así muchísimas cosas. Entonces, Pablo nos invita justamente a que tengamos unas buenas prácticas, unas buenas costumbres. Fíjense que dice que de estas cosas malas y corrompidas, ¿ok?, dice que ni aun se nombren entre vosotros. No es solamente que ya no lo hagamos, sino que ni siquiera lo pronunciemos, que no lo digamos, que no estemos trayendo cosas de lo que hace uno o hace otro, ¿ok? Porque eso no lleva a ningún bien, ¿ok? El verso 4, fíjense, cuando habla de las palabras deshonestas. Cuando el creyente habla, tiene que hablar con honestidad, con sinceridad, con verdad. Y fíjense la próxima palabra, necedades. ¿Para qué vamos a hablar cosas necias? ¿No ves que te van a llamar necio? Si hablas cosas necias, ¿cómo te van a llamar? Pues necio. Entonces nosotros tenemos que hablar siempre palabras de verdad. Palabras que sean de edificación. No debemos nunca llevar ni traer nada de nadie, ¿ok? Eso yo creo que lo he dicho muchísimas veces. Listo. ¿Qué es lo que Pablo nos dice? ¿Qué debemos practicar? Dice, acciones de gracias. Nosotros tenemos que reflexionar en las buenas cosas que tenemos. Amén. No quejarnos de las cosas que nos faltan, sino agradecer a Dios por las que ya tenemos. Verás qué feliz vas a ser. Gloria a Dios. Bien, aquí nos dice que en el reino de Dios, ¿ok?, es claro que los fornicarios, los inmundos, los avaros, los idólatras no tienen parte en el reino de Cristo, en el reino de Dios no tienen parte. Entonces, nosotros tenemos que saber de que cuando nosotros nos juntamos con una persona, esa persona podría, de alguna manera, influenciar nuestro comportamiento. ¿Sí? Así que debemos siempre de intentar juntarnos con gente seria, con gente convertida. Amén. Tienes que ir siempre al árbol que da buena sombra. Amén. Eso es. Ya el verso 6 nos habla que nadie nos engañe. Que nadie os engañe con palabras vanas. No nos dejemos, amados hermanos, engañar. A veces hay creyentes que esperan que les hables de cierta manera, y solo te aceptan ciertos consejos si esos consejos le agradan. Pues tampoco tenemos que dejarnos engañar ni seducir de esa manera. No le voy a decir a esa persona solo lo que le gusta, sino que cuando tengo que decirle lo que no le gusta, también se lo voy a decir. No nos dejemos seducir. Amén. Y el verso 7, ya para terminar, nos dice que nosotros no debemos participar con ellos. Amén. Así que, sí o sí, la palabra de Dios nos invita hoy a una reflexión y hacer, en francés decimos faire la part des choses, eso sería como separar las cosas, separar bien las cosas. Con estas personas mejor no voy, con estas son las con las que debo de ir. Amén. Con estas personas son con las que yo debo de hablar. Y la palabra de Dios, mis queridos hermanos y amigos, no puede ser más clara. Si queremos santificarnos, si queremos ir hacia lo bueno, pues debemos entonces de rodearnos de aquellos que hablan las cosas de bien. Amén.
Debemos de rodearnos de aquellos que quieren buscar sinceramente a Dios. Amén. Eso es muy, muy, muy importante. No nos volvamos participantes con aquellos que son chismosos, o que cuentan mentiras. No podemos participar con ellos. Amén. Bueno, vamos a pararlo aquí. La próxima semana seguiremos a partir del verso 8. Aquí. ¿Listo? Pero yo creo que estas reflexiones para hoy son suficientes. Amén. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, es como una espada de doble filo, que viene a nuestras vidas para justamente separar. Y a veces, aunque nos cuesta, debemos de admitir que la palabra de Dios siempre tiene razón y que los que nos equivocamos somos nosotros. Gloria para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, yo les agradezco con todo mi corazón que me hayan escuchado hasta el final de la predicación. Les pido encarecidamente que sigan orando por este ministerio. Amén. Seguimos orando los unos por los otros. Agradezco a las personas que se han unido recientemente a nuestro canal. Amén. Y pues pido, si ustedes también necesitan oración, ¿ok? Pues pueden enviarme sus peticiones, sus inquietudes también al correo que siempre está en la descripción del video. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.